en la clase pasada vimos banco de sangre. ¿Se acuerdan que comentamos que a la gente, entre las pruebas que se hacía, el grupo sanguíneo y el factor? Bueno, ahora vamos a hablar del sistema ABO y del factor RH. Ya dijimos en clases pasadas que el sistema ABO fue descubierto por un científico, Landsteiner, en el año 1901. Y este estableció que la sangre se podía agrupar en base a los antígenos presentes en la membrana externa de los glóbulos rojos. A esos antígenos los llamó isoantígenos, porque provocan respuesta inmune en individuos de la misma especie. Y circulando por el plasma de los pacientes, circulan las isoaglutininas, que son los anticuerpos. Las isoaglutininas esos anticuerpos pueden ser naturales o inmunes. Esas aglutininas naturales, su aparición no responde a un estímulo antigénico específico y conocido, pero no se descarta que ese estímulo haya existido en la vida intrauterina. Y los otros son los anticuerpos inmunes, que son aquellos que aparecen como respuesta a un estímulo antigénico específico y conocido. Esos son los inmunes. Nosotros en el sistema ABO tenemos el gen A mayúscula y el gen B mayúscula. Se dice que son codominantes. ¿Por qué? Son codominantes porque siempre que están presentes se manifiestan por medio de un isoaglutinógeno. Los alelos A y B, ¿se acuerdan que hablamos en biología de los alelos, ¿no? En clases pasadas, los alelos A y B forman los antígenos de tipo A y de tipo B respectivamente. Y después, con respecto al gen O, no cero, como dice la gente, sino gen O, es un gen amorfo, porque no determina la formación de ningún aglutinógeno. El alelo O no produce ningún tipo de antígeno. Si nosotros hacemos una tabla y ponemos en la primera línea el fenotipo, o sea, el grupo, en la segunda el genotipo posible según el grupo, y en la tercera los aglutinógenos que están en la superficie del glóbulo rojo, y en la cuarta las aglutininas que están en el suelo, podemos ver que si un paciente tiene el fenotipo O, no cero, vamos a ver después por qué, su genotipo posible solamente es OO, no tiene otra posibilidad. Y con respecto a los aglutinógenos sobre la superficie del glóbulo rojo no tiene ninguno. En cambio, en su suelo tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Por eso se dice que las personas del grupo O son dadores universales. Pero eso hay que tomarlo entre comillas de universales, porque ahora se sabe que los universales no son tan universales. Y en oposición, las personas del grupo AB pertenecen al genotipo AB y en la superficie de los glóbulos rojos tienen el antígeno A y el antígeno B, mientras que en el suelo no tienen ninguna aglutinina. Por eso se le dice que son receptores universales. Las personas del grupo A, los pacientes del grupo A, pueden provenir de progenitores AA o AO. Recuerden que el A siempre se impone, porque es codominante. Entonces, las personas del grupo A tienen sobre la superficie del glóbulo rojo el antígeno A y circulando por su plasma el anticuerpo anti-B. Y viceversa, las personas que son del grupo B tienen un genotipo posible según el grupo que puede ser BB o BO.
siempre el B se impone como porque es codominante. Entonces, sobre la superficie del glóbulo rojo está el antígeno B y en el plasma de ese paciente tenemos anticuerpos anti-A. Repito, los alelos A y B forman los antígenos del grupo A y B respectivamente, y el alelo O no produce ningún tipo de antígeno. Ahora se dice dominante y recesivo. Yo no le voy a repetir el concepto de genes ni de fenotipos, que los genes son las unidades de la herencia que se transmiten de generación en generación en el cromosoma de la gameta, por eso lo saben. Saben que el fenotipo es el aspecto externo de un individuo, sin tener en cuenta su constitución genética o hereditaria, y saben que el genotipo es la constitución genética o hereditaria de un organismo, sin tener en cuenta su aspecto externo. Eso ya lo vimos, no se lo voy a repetir. En base a lo que hemos dicho, una persona que tiene el fenotipo O le puede dar sangre a todas, pero solamente puede recibir del O. Y una persona que tiene el fenotipo AB le puede dar sangre solamente a los AB, pero puede él recibir de todo, del O, del A, del B y de AB. Entonces el primer caso es el dador universal, entre comillas, y el segundo también es el receptor universal, entre comillas. Y nos quedarían las personas del fenotipo A. ¿A quién le pueden dar sangre? A las personas del grupo A y AB, pero solamente a recibir del O y del A. Y las personas del fenotipo B le pueden dar sangre al B y al AB y recibir solamente del O y del B. En esta tabla está todo lo que yo les acabo de decir. Y además, acá se le han agregado a lo que yo les dije. Ven que hay un signo positivo o negativo. El signo positivo es cuando es RH positivo y el negativo es cuando es RH negativo, para la redundancia, ¿no? O sea, le han unificado la tabla del sistema ABO con el RH. Existen subgrupos del grupo A y del grupo AB. Entonces, porque han ocurrido accidentes post-transfusionales y la persona estaba bien agrupada, le habían hecho bien el grupo sanguíneo y el factor, y se descubrió que existen subgrupos del A y del AB que manifiestan distintos grados de reactividad frente a un suero A, poniendo en evidencia la existencia de variantes débiles del isoaglutinógeno, isoaglutinógeno A. Las variantes de los subgrupos de A son A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. ¿Qué significa eso? Que existen variantes débiles del grupo A, que vos podés ser del grupo A o podés ser del grupo AB, pero a su vez podés ser A1, A2 o A3 o lo que sea, y podés también ser A1B, A2B, A3B. Entonces, si vos a una persona del grupo A no le investigás la presencia de subgrupos, pueden hacer alguna reacción post-transfusional. Ustedes recordarán que cuando yo empecé a hablar, digo siempre grupo O, no cero, grupo O, grupo O. Ustedes dirán ¿por qué? Porque los aglutinógenos del sistema ABO se desarrollan a través de la acción sucesiva de varios sistemas genéticos sobre una sustancia precursora básica. Esta sustancia precursora básica
se llama galactosa N-acetilglucosamina. Repito, existe una sustancia precursora básica llamada galactosa N-acetilglucosamina. Sobre ella actúan varios sistemas genéticos, ¿verdad? Que dan origen al grupo O. Muy bien. Las personas del grupo O son las que tienen mayor cantidad de esta sustancia precursora básica, de ese nombre tan largo, la lactosa N-acetilglucosamina. Repito, las personas del grupo O son las que tienen mayor cantidad de esta sustancia básica, la lactosa N-acetilglucosamina. Por tal motivo, hay que decir O y no 0, porque 0 nos da idea, 0 nos da idea de nada, 0. Y fíjense, repito, las personas del grupo O son las que tienen mayor cantidad de esa sustancia precursora básica, la galactosa N-acetilglucosamina. Entonces, grupo O y no 0. Yo también le hablé, y van a ver los videos, de que el dador universal no siempre es tan universal. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a la transfusión indiscriminada de sangre de personas o hacia aquellas la transfusión indiscriminada de sangre o hacia aquellas que no lo son. Repito, como es dador universal, le dan a todos. O sea, la transfusión indiscriminada de sangre o a personas del grupo A, del B, del O y de la B. A todo el mundo le dan O. Entonces, si en la sangre de estos pacientes existen estas aglutininas agresoras, estos anticuerpos agresores que yo mencioné al principio de la charla, pueden provocar inconvenientes post-transfusionales. ¿Por qué? Porque estas aglutininas agresoras son capaces de lisar, es decir, de destruir los glóbulos rojos que no son del grupo O. Por lo tanto, se ideó la prueba cruzada mayor. Les he subido un video al respecto. ¿Cómo se hace la prueba cruzada mayor? Enfrentando los glóbulos rojos del dador con el plasma del receptor. Glóbulos rojos del dador con plasma del receptor. Y no tiene que producirse ningún tipo de aglutinación. Entonces, si ocurre eso, estamos tranquilos, podemos hacer la transfusión. Pero haciendo esto, se redujo a un mínimo los accidentes post-transfusionales. Pero igual algunos aparecían. Entonces se creó la prueba cruzada menor. ¿Qué consiste? En enfrentar los glóbulos rojos del receptor con el plasma del dador. Entonces, si hacemos esto, no tiene que haber aglutinación ni hemólisis. Y esto último, antes no se tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque se decía que los anticuerpos se diluían. Pero tenemos que tener en cuenta que, ¿qué cosa? Un paciente al cual uno le hace una transfusión es un paciente hipovolémico, ¿verdad? Un paciente que tiene 20%, que su hematocrito está por debajo del 20%. Entonces es un paciente hipovolémico. Y en las primeras 36 horas de transfusión, la cantidad de sangre que se le da, a veces, no siempre, ¿no? En las primeras 36 horas, la cantidad de sangre que se le da es mayor o igual a la que tiene en su cuerpo. Por lo tanto, la concentración de aglutininas, la concentración de estas aglutininas patológicas es importante, es estimable.
Entonces, solamente una sangre que haya pasado la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor recién está en condiciones de transfundirla a un paciente. O sea, no solo, ¿se acuerdan que en la clase pasada hacíamos el grupo sanguíneo, el factor, la prueba de la sífilis, del HIV, etcétera, etcétera, etcétera? Perfecto, la almacenábamos como correspondía. Pero cuando el banco de sangre lo manda a la clínica, al sanatorio o al hospital, no es cuestión de pasar la bolsa de sangre enseguida, sino que hay que hacer la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor. Existen aglutininas peligrosas, generalmente son de tipo IgG, y estas aglutininas aparecen porque la población está sometida, está sujeta o está en contacto con sustancias muy comunes. Por ejemplo, el polen puede hacer que nuestro organismo produzca aglutininas contra el polen. Otra cosa es el polvillo atmosférico, la caspa humana, la caspa de animales, la vacunación antivariólica, la vacunación antitífica, la vacunación antidiftérica. Todas estas vacunas que yo acabo de nombrar tienen especificidad A. Por lo tanto, se eleva la inmunoglobulina anti-A. Es decir, que toda la población, todos nosotros, estamos en contacto con sustancias que se encuentran en el medio ambiente y que pueden ser responsables de la aparición en nuestro organismo de proteínas agresoras, como yo dije, el polen, polvillo atmosférico, caspa humana, caspa de animales. Además, como dije también hace un rato, una serie de vacunaciones puede hacer que se eleve la IgG contra los glóbulos A. O sea, se eleva la IgG anti-A. Otra cosa, las vacunas generalmente se preparan en medios que tienen extracto de intestino de caballo y de cerdo. Y estos medios también tienen especificidad A y O. Y también hay medicamentos como el extracto hepático que poseen especificidad A. Y también es muy común, ustedes lo saben, que la embarazada esté anémica durante el embarazo. Y entonces para levantarle los glóbulos rojos, el médico le da un extracto hepático. Por lo tanto, si la mujer es O y le eleva su IgG anti-A, y el feto tiene la desgracia de ser A, este chico va a nacer con una enfermedad hemolítica del grupo A. Entonces, por ese motivo, un científico llamado Ottenberg dice que el dador universal, mejor dicho, que es dador universal solamente el O no peligroso, mientras que el O peligroso solo sirve para los O. Repito, Ottenberg dice que es dador universal el O no peligroso. Es dador universal el O no peligroso. Y el O peligroso solo sirve para los O. Por eso es fundamental hacer la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor. Dentro de un rato, bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad hemolítica ABO. Ocurre en muy bajo porcentaje. La enfermedad hemolítica ABO ocurre en el 20 a 25% de los casos.
y la mayoría de los mismos son asintomáticos. ¿Y cuándo ocurren? Ocurren cuando una madre del grupo O tiene un hijo del grupo A, entonces puede producirse una enfermedad hemolítica ABO. Si los glóbulos rojos tipo A del hijo han atravesado la barrera placentaria, provocando la formación de anticuerpos inmunes anti-A en la madre. Estos anticuerpos pueden volver a cruzar dicha barrera placentaria atacando los glóbulos A del hijo. Esta enfermedad es muy similar a la incompatibilidad RH, que vamos a ver más adelante, pero es mucho menos grave. Generalmente pasa, la incompatibilidad ABO pasa inadvertida muchas veces. Y también puede ocurrir incompatibilidad ABO cuando la madre es del grupo O y el feto del grupo B, pero se da en menor proporción que la anterior. Repito, la incompatibilidad ABO es más benigna. La jorobada es la incompatibilidad RH. Bueno, bien, vamos a hablar estamos hablando del sistema ABO. Ahora vamos a hablar un poquito del factor RH. El factor RH y su recíproco, el HR. Este factor fue descubierto por Landsteiner y Wiener en 1940. Se estableció que el factor RH está codificado por el gen C mayúscula, D mayúscula y E mayúscula. Y su recíproco, el HR, está codificado por el gen C minúscula y E minúscula. Muy bien. El RH es un factor de los glóbulos rojos humanos. Fue descubierto, como ya dijimos, en 1940. Mediante el empleo de sueros que preparaban, inyectando glóbulos rojos de monos Macacus rhesus, de ahí RH, en conejos y cobayos. Es decir, inyectaban glóbulos rojos de monos Macacus rhesus en conejos y cobayos. Entonces, ¿qué pasó? Se comprobó que los glóbulos rojos del 85% de las personas de raza blanca eran aglutinados por este suero anti-RH o anti-rhesus, como quiera llamarlo. Mientras que los glóbulos rojos del 15% restante no reaccionan de la misma manera. Entonces, a los primeros, a los que aglutinan, se los llamó RH positivo. Y a los segundos, los que no aglutinan, se los llamó RH negativo. Con respecto a la herencia del factor RH, tenemos que decir que el gen D mayúscula es el que provoca, el que produce, el gen D mayúscula es el que produce la estructura RH. El gen D mayúscula es el que produce la estructura RH. Mientras que el gen D minúscula es incapaz de determinar dicha estructura. Entonces, si las personas que tienen el genotipo D mayúscula, su RH va a ser positivo. Y las personas que tienen el gen D mayúscula y D minúscula, aportado por sus progenitores obviamente, va a ser también RH positivo,
porque el gen D mayúscula siempre es el que se impone. En cambio, para una persona ser RH negativa, tiene que venir de progenitores D minúscula, D minúscula. No tiene otra posibilidad. Porque si D mayúscula, RH positivo. D mayúscula, D minúscula, RH positivo. La única forma de ser RH negativo es provenir de D minúscula por parte de sus padres. Bueno, ustedes han oído hablar de la enfermedad o de la incompatibilidad materno-fetal. Se dice incompatibilidad materno-fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, o también le dicen kernicterus con la K, porque como se rompen los glóbulos rojos del feto, la hemoglobina se transforma en bilirrubina y la alta proporción de bilirrubina puede afectar los núcleos del encéfalo y provocar retrasos madurativos, problemas neurológicos, etcétera, etcétera. La cosa es así: cuando un hombre, ya sea homocigota, porque es D mayúscula, o heterocigota, D mayúscula, D minúscula, tiene un hijo con una mujer RH negativa, que es D minúscula, si su hijo es RH positivo, es decir, es D mayúscula barra D minúscula, no hay ningún problema. Pero si el hijo es D mayúscula, D minúscula, va a ser RH negativo y no va a haber ningún problema. Perdón, yo recién les dije mal, me expresé mal. Si el hijo es D mayúscula, D minúscula, va a haber problemas. Repito, D mayúscula, D minúscula, va a haber problemas. Yo me expresé mal recién. Y si el hijo es D minúscula, no va a haber problemas. Claro, imagínense, padre RH positivo, madre RH negativa. Y entonces, si el feto es RH positivo, no va a haber ningún problema. Pero si el feto es RH negativo, los glóbulos rojos del feto atraviesan la barrera placentaria, llegan a la madre, ésta los desconoce a esos glóbulos rojos y estos vuelven a cruzar la membrana placentaria y llegan al feto. Entonces, esos anticuerpos que creó la madre rompen los glóbulos rojos del feto. Por eso se llama enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, repito, para que eso ocurra, padre RH positivo, madre negativa y feto positivo. Ahí hay problema. Si el feto es negativo, no hay absolutamente ningún problema. Ahora ustedes me dirán, ¿siempre ocurre esto? No siempre. Generalmente en el primer embarazo no pasa absolutamente nada. Los problemas se presentan en el segundo embarazo. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos que creó la madre están circulando y van a ir a destruir los glóbulos rojos del feto. Hoy en día, cuando el médico sabe del problema de incompatibilidad materno-fetal, una vez que tuvo familia, le dan una vacuna, una especie de vacuna, para bloquear estos anticuerpos agresores o patológicos. Bueno, entonces, ¿de qué dispone la ciencia para poder ayudar al feto y a la madre? Supongamos que estamos frente a una incompatibilidad materno-fetal. Padre positivo, madre negativa y feto positivo. Y supongamos entonces que la madre está rompiendo los glóbulos rojos del feto.
¿Qué pasa? Al romper los glóbulos rojos del feto se libera la hemoglobina y la hemoglobina se transforma en bilirrubina. Eso por un lado. Y entonces el laboratorio puede hacer una prueba que se llama prueba de Coombs. ¿En qué consiste la prueba de Coombs? En investigar en el suero de la madre la presencia o no de esos anticuerpos agresores o patológicos. Entonces, se hace todos los meses la prueba. Si el médico ve que el título de esos anticuerpos que él detecta a través de la prueba de Coombs indirecta sigue subiendo, cada vez el ataque al feto es mayor y la probabilidad de sobrevida cada vez es menor. Entonces, ¿qué puede hacer el médico? Una de las cosas que puede hacer es adelantar el parto. Le hace una cesárea a los 7 meses y saca el feto. Otra cosa que puede hacer es una exsanguinotransfusión, es decir, cambiarle la sangre al feto cuando él está adentro el vientre materno. Es una técnica que se hace por sustracciones y adiciones. Ustedes saben que tenemos más o menos el 8% de nuestro peso corporal es la sangre que tenemos. Imagínense que un feto de mejor de 2 kilos, el 8% de 2 kilos es la cantidad de sangre que tiene. Entonces sacan 10 centímetros de sangre y se reemplazan por otros 10 centímetros de sangre. ¿Y qué sangre le parece que le pondríamos? El feto es RH positivo y por eso hay ataque. Entonces, ¿qué tipo de sangre tendríamos que poner para frenar el ataque? Claro, RH positiva no, porque continuamos el ataque. Tenemos que ponerle RH negativa para tratar de frenar el ataque. Bueno, eso entonces a la madre se hace la Coombs indirecta durante el embarazo. Una vez que nació la criatura ya no es más un feto, es un bebé. Entonces a la madre le hacemos la Coombs indirecta, buscamos en su suero o en su plasma los anticuerpos agresores o patológicos. Al bebé recién nacido le hacemos la prueba de Coombs, pero no la indirecta, le hacemos la prueba de Coombs directa. Entonces, ¿qué queremos saber con la prueba de Coombs directa? Queremos saber si sobre la superficie del glóbulo rojo del feto se han adherido, se han absorbido esos anticuerpos agresores o patológicos. Bien. Entonces al feto le hacemos en sangre de talón o sangre de cordón, sangre de cordón umbilical, y si no, le damos un pinchacito en el talón, le sacamos sangre y le hacemos la prueba de Coombs directa. Bueno, no solamente le hacemos la prueba de Coombs directa, como los anticuerpos agresores o patológicos rompen los glóbulos rojos, tenemos que hacerle un hematocrito, tenemos que hacer un dosaje de hemoglobina, y podemos también hacer un recuento de reticulocitos. Los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros. Podemos hacer un frote sanguíneo y para ver si vemos eritroblastos. ¿Qué son? Ustedes cuando escuchen la palabra blastos, los blastos son todas células inmaduras. Todo blasto es una célula inmadura. Entonces, a esta enfermedad se la llama también, además de todos los nombres que yo le di, le dicen eritroblastosis fetal. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en sangre periférica células inmaduras, miembros inmaduros de la serie roja. ¿Y por qué motivo vamos a ver miembros inmaduros de la serie roja? Porque como el ataque es continuo y constante, las células rojas no hacen tiempo a madurar y tienen que salir inmaduras al torrente sanguíneo. Bueno, entonces le hacemos, además de todo lo que dije, la Coombs directa. Ahí también le dosamos bilirrubina al feto. No, ya no es un feto, ya es un niño, le dosamos bilirrubina.
Y si la cantidad de bilirrubina es más de 20 miligramos por ciento, se corre el riesgo de que afecte también los núcleos del encéfalo, como podía haberlo hecho en la vida intrauterina, y el chico tener problemas neurológicos, de retraso mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Se le cambia la sangre, pero ya no es una exsanguinotransfusión adentro del vientre materno, es un cambio de sangre ya fuera del vientre materno, también por sustracciones y adiciones de 10 mililitros de sangre, 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10. Bien, entonces yo les dije que a la madre le hacíamos la prueba de Coombs indirecta y al feto, mejor dicho, al niño recién nacido, ya no es un feto, le hacemos la Coombs directa. La prueba de Coombs se hace para detectar la presencia de anticuerpos incompletos o patológicos o agresores. La directa dijimos que se hace en la sangre de cordón del niño. Y usamos lo que se llama el suero de Coombs. ¿Qué es el suero de Coombs? El suero de Coombs es una antiglobulina humana, preparada mediante la inyección de globulina humana a conejos. Entonces, este suero de Coombs aglutina a los glóbulos rojos que se han sensibilizado y que por lo tanto presentan el anticuerpo globulínico absorbido, con D, absorbido en algunos puntos de su superficie. Pero este suero de Coombs no aglutina a los glóbulos rojos normales, es decir, que si la inmunización no ocurrió, no pasa absolutamente nada. Solamente reacciona cuando sobre la superficie de los glóbulos rojos se encuentran los anticuerpos agresores o patológicos. O sea, en la directa, los anticuerpos agresores o patológicos están sobre la superficie del glóbulo rojo del niño. Y la otra prueba, la prueba de Coombs directa, se hace para detectar anticuerpos incompletos, agresores o patológicos en el suero de la madre. En ambos casos se usa el suero de Coombs. El suero de Coombs es una antigamaglobulina humana, repito, que se obtiene inyectando globulina humana en conejos. Y de esta manera, con la ayuda de la Coombs indirecta y la directa, más todos los controles, se puede llegar a salvar al feto y también al niño recién nacido, luego que va a ser un niño recién nacido. Yo me olvidé de decir, yo dije que ni bien nace el niño le podemos dosar bilirrubina, pero también es posible dosar la bilirrubina cuando el niño está en la placenta. Con la ayuda del ginecólogo y un ecografista muy avesado, se puede pinchar la placenta y sacar un poco de líquido amniótico y ahí dosar bilirrubina. Perfecto, dosar bilirrubina, y si la bilirrubina está alta, quiere decir que el ataque es importante. Pero pulsar la placenta tiene no es una cosa tan fácil y pues se puede correr el riesgo de que al pulsar se rompa la placenta. Bueno, entonces vamos a resumir. Hoy vimos el sistema ABO, A, B, AB y O. Hablamos del factor RH y su recíproco el HR. Hablamos de la incompatibilidad ABO. Hablamos recién de la incompatibilidad RH y de la prueba de Coombs. Prueba de Coombs directa al bebé recién nacido y prueba de Coombs. Chicos, entonces, como les decía recién, y la prueba de Coombs la hacemos con el suero de Coombs, que es una antigamaglobulina humana, que se prepara inyectando
globulina humana inyectando globulina humana a conejos y le hacemos la prueba de CUS directa al niño recién nacido y la indirecta a la madre para buscar esos anticuerpos agresores o patológicos. Bueno, y a la clase de hoy ha terminado. Yo le voy a subir material escrito, le voy a subir también varios videos donde ustedes van a poder ver, van a poder visualizar todo lo que yo les he contado en esta clase. Bueno, sin más, me despido de ustedes. Hasta la próxima clase.